Jesús es condenado a muerte y muerte de cruz, horrendo suplicio reservado para los peores criminales. Pero en la cruz, los cristianos vemos también el triunfo del amor de Dios por los hombres. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo para obtener el perdón de nuestros pecados. Comenzamos nuestra celebración en silencio reverente. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno, por exigencia de la naturaleza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El dolor, en este cuarto canto del siervo, toda su eficacia redentora. Él sufre por el pecado de muchos, intercediendo por todos. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, porque no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraron la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Pasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, como uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía
y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 30 es una plegaria a Dios ante una prueba difícil. La súplica primera se convierte en acción de gracias. Respondamos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza, la compasión de Dios se hace humanidad, vivida por Él en solidaridad con el sufrimiento y la debilidad humana. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús consume su vida en una entrega total, realizando la voluntad de aquel que lo había enviado. Termina su vida siendo de Dios para los demás, ganando con su muerte la vida y el espíritu que nos entrega. Atendamos con espíritu abierto la proclamación de este relato de la pasión. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardia de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús le volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó un gallo.
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según sus leyes. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene aún mayor pecado. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos,
porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos todos de rodillas. Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Amadísimos hermanos y hermanas, todos los aquí presentes, como también todos los que en distintos lugares están con nosotros en la celebración a través de los medios de comunicación social. Esta es una celebración muy grande y muy especial, única a lo largo del año en las celebraciones de la Iglesia.
estamos celebrando el Triduo Pascual. Como su nombre lo indica, Triduo quiere decir 3 días, pero una sola celebración que comenzó ayer con la Cena del Señor, que fue una Eucaristía que no terminó. Por eso el sacerdote no nos dio la bendición final, sino que llevó el Santísimo al monumento, como le llamamos, invitándonos a ir a Jesús, a acompañarlo. Se hizo una oración y quedamos en oración. Después hubo que ir a la casa, como no, pero la celebración continúa. El día de hoy, los oficios litúrgicos que celebramos no son una misa, sino que es la continuación de la misa, la gran misa de 3 días. Por eso los sacerdotes nos postramos al comenzar esta acción litúrgica en un gesto de humillación ante Cristo, que está representado por el altar, despojado de sus mantos, en señal de duelo, de tristeza. Y es que la causa de la muerte de Cristo somos nosotros, son nuestros pecados. Por eso comenzamos con ese gesto de humildad, de humillación, mejor dicho, hasta el suelo. Y después la oración colecta para pedir al Señor misericordia. Acto seguido tiene lugar la liturgia de la palabra, digamos, las lecturas, el Salmo y el Santo Evangelio. Después vamos a hacer la oración de los fieles más solemne de todo el año, la oración universal, donde vamos a pedir a Dios de rodillas. Cada una de nuestras súplicas serán presentadas al Señor de esa manera. Vamos a adorar la cruz. Esta vez está mandado que no hagamos la adoración personalmente, individualmente, sino que los sacerdotes adoramos la cruz en representación de todos, pero cada uno lo hace desde su lugar, desde su corazón. El motivo es la pandemia, como todos sabemos. Pero espiritualmente, por supuesto que adoramos al Señor y su Santa Cruz, que lo representa, que recoge su sangre preciosísima. Finalmente se nos dará la comunión. No se consagra, porque la misa, ya dijimos, es la misma que estamos celebrando. Se consagró ayer el pan, el cuerpo de Cristo. Ahora lo comulgamos y quedamos convocados y en oración para la solemne vigilia pascual, donde va a terminar esta gran celebración. Mañana, en la tarde, en la noche, terminaremos. Entonces, eso estamos celebrando. Este es el día central, el de la pasión del Señor. Y la Iglesia, cual buena madre y maestra, nos invita a fijar la mirada en Cristo crucificado. Eso es. Nos invita a meditar en la muerte del Señor. Quiere que internalicemos ese acontecimiento salvífico tan importante en la historia de la humanidad.
Para eso es este día. Hay que decir que la muerte del Señor es la muerte del inocente, como todos sabemos. No solo eso, es la muerte del santo, la muerte del justo, la muerte del santísimo, del totalmente santo. No tenía por qué morir como un criminal, en medio de criminales. No es justo que tenga esa muerte. Los romanos han pasado a la historia, los antiguos romanos, como los más crueles al establecer ese tipo de muerte, la crucifixión, que solo se le imponía a los grandes criminales y a los que no tenían ningún derecho. Generalmente morían crucificados los esclavos que habían transgredido gravemente la ley. Como eran esclavos, tenían que estar al servicio de sus amos siempre. Si alguno de ellos huía, se consideraba una grave traición, y estos eran los que morían crucificados, o por alguna otra actitud de rebeldía, de traición a sus amos. Pero también el imperio crucificaba a aquellos que traicionaban al imperio mismo o intentaban traicionarlo. Los crucificaban porque querían que esta muerte fuera aleccionadora para los demás. Por eso eran ejecuciones públicas, para que todos los que los vieran se espantaran. Ver cuerpos desnudos, traspasados por los clavos, muertos, y muchas veces quemados después, y allí quedaban los cuerpos. Era espantoso, indescriptible. Pero era una demostración de fuerza, un decir que contra el imperio nadie podía y que nadie se metiera, porque si no, que se tuviera esas consecuencias. Y esta es la muerte que va a sufrir el Señor. La crucifixión, como todos sabemos, consiste en clavar a una persona viva en una cruz. Son clavos grandes, grandes clavos, ciertamente. Pero con todo, no son para matar a la persona. Le traspasan las manos, le traspasan los pies, con todo el dolor que eso significa, pero la persona está viva. Y entonces lo levantan en esos dos palos, la cruz, dos palos atravesados, vamos a decir, un vertical y un horizontal, sosteniendo el cuerpo del crucificado. Lo dejan caer en un hoyo bastante profundo para que no se mueva, tenga fijez. Aunque el crucificado se mueva, la cruz se mantenga en pie. Y entonces comienza la agonía. Es una muerte de tortura. ¿Podían haberlos matado de una vez? No. Estaba establecido que fuera de esta manera para que mueran poco a poco, poco a poco. La muerte del crucificado no es por los clavos, propiamente hablando. No es por la crucifixión, podríamos decir, sino más bien
una muerte lenta de asfixia, porque el peso del cuerpo le hará al crucificado difícil la respiración. Y tienen que hacer un esfuerzo grande de sostenerse en los clavos, sobre todo en el clavo de los pies, para subir un poco y tener capacidad de coger aire. Y en ese esfuerzo agoniza el crucificado, largo tiempo, mientras puede subir el cuerpo y coger aire, porque el haber bajado le dificulta la respiración. Y así está luchando, hasta que ya no puede. La debilidad es mucha, ha perdido sangre y ya no alcanza a subir y muere asfixiado. Cuando se tardan mucho, y en este caso que fue día viernes y el día sábado es un día de reposo, entonces adelantan la muerte del crucificado, les quiebran las piernas. El quebrarle las piernas no es propiamente para que mueran por esa fractura, sino para que no puedan subir, como hemos dicho, que ya entonces no tengan posibilidad de hacer ese movimiento de subir en la cruz y tomar el aire. Entonces mueren al quebrarle las piernas. El Señor Jesús había sufrido mucho, había perdido mucha sangre, porque antes en la pasión había sido azotado, no con los 40 azotes que daban los judíos, sino ilimitado número de azotes, porque lo azotaron los romanos que no tenían límite. Le destrozaban la espalda a latigazos. También había sido coronado de espinas, burlado por todos, abofeteado. Había cargado la cruz con mucha dificultad, cayó 3 veces por el camino. Hubo necesidad de que le ayudara a Simón Cirineo, porque tenían temor los soldados que muriera en el camino. Es que estaba muy agotado. Y entonces, al crucificarlo a las 12 del día, hay que decir que eso de las 12 es muy significativo, porque el Señor celebró la Santa Cena, la Cena de la Pascua con sus apóstoles, un día antes de lo que correspondía. Adelantó la Cena Pascual al jueves, pero correspondía al día viernes. Y a las 12 del día, todas las familias llevaban el Cordero Pascual al templo a sacrificar, a degollarlo, para luego prepararlo y comer la cena del Cordero Pascual. Entonces, a la misma hora que están sacrificando en el templo los corderos pascuales, Cristo está siendo crucificado. Él es el Cordero Pascual, el que de verdad quita el pecado del mundo. Pero su sacrificio dura 3 horas, la agonía, 3 horas en la cruz. A las 3 horas muere. Y cuando vienen a quebrarle las piernas a los demás, a él ya no, porque ya está muerto. Y así se cumple la Escritura, que no le quebrarán las piernas. Y en otro pasaje dirá, miren al que traspasaron, porque para asegurar la muerte, de todos modos, el soldado cogió una lanza y le atravesó el corazón. Y del corazón de Cristo brotó sangre y agua. Ya no había más sangre. Había derramado toda su sangre y agua.
La Iglesia, desde los santos padres, han visto místicamente el nacimiento de la Iglesia misma, del corazón de Cristo traspasado, simbolizado el nacimiento, en ese brotar agua y sangre, que a su vez simbolizan el sacramento del bautismo y la Eucaristía. Pues bien, la invitación es a que vivamos este acontecimiento tan grande y tan importante para nuestra salvación. Los santos han contemplado conmovidos la pasión de Cristo, y el tema de la pasión del Señor, de su muerte en la cruz, ha sido el principal tema de reflexión. Y entonces, toda la vida debemos estar reflexionando este tema constantemente. Ojalá todos los días nos diéramos el tiempo para considerar, aunque sea unos minutos, este misterio. Nos ayudaría muchísimo. Cada vez que celebramos la Santa Misa, se actualiza la muerte del Señor. Y vivimos este acontecimiento de una manera mística, incruenta, pero real, y con todos sus efectos. Las imágenes de Cristo crucificado, bendito sea Dios, las tenemos bastantes, presiden nuestros templos. Ahora en señal de duelo les cubrimos, pero siempre tenemos una imagen cerca, y ojalá tuviéramos más. Ojalá la lleváramos siempre al pecho, pero sobre todo ojalá la lleváramos en el corazón, en la mente, en el ser, en el alma, siempre presente. No pecaríamos. Si estuviéramos contemplando a Cristo crucificado, no pecaríamos. Se ha dicho que los ángeles no pecan. Aparte de los ángeles que pecaron en la primera creación, como decir, Satanás, que era un ángel, y sus seguidores, pero no más. Y no pecan no porque no puedan pecar, son libres, así como pecaron aquellos, pudieran pecar todos los ángeles, pero no pecan. Y no pecan porque están adorando al Señor siempre, están viendo al Señor. No pueden traicionarle, no pueden pecar, al contrario, cumplen su voluntad al punto. Pues también nosotros, amadísimos hermanos y hermanas, si tuviéramos a la vista Cristo crucificado, no pecaríamos. La Iglesia pues quiere que este día fijemos la mirada en el Señor. Él que había dicho, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado entre el cielo y la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y así como Moisés en el desierto levantó la serpiente de bronce, dice el Señor, y los mordidos por las serpientes venenosas, al ver la serpiente de bronce que Moisés había levantado, quedaban curados. Es lo mismo, es el mismo concepto. El pecador, al ver a Cristo con fe, se arrepiente de su pecado y obtiene el perdón. Él es la fuente de la gracia, de Él vienen los sacramentos, todos los sacramentos, y por supuesto la reconciliación también. Tienen su fuente en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo, en Él crucificado. Pero además, como hemos dicho, el que fija su mirada en Cristo y lo invoca constantemente, el que está contemplando la pasión del Señor, tiene fuerza para no pecar, que emana precisamente de este misterio de la muerte de Cristo. Entonces, con esa finalidad, la Iglesia nos propone textos bellísimos hoy.
En la primera lectura del capítulo 52 y 53 del profeta Isaías. Es el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que como todos sabemos se refiere a Cristo. Pero a este punto describe la pasión del Señor. Con una distancia en el tiempo de más de 7 siglos, sorprende ver como que estuviera el profeta viendo a Jesús. Cómo va diciendo todo lo que el Señor ha sufrido. Dice que soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras revelaciones, triturado por nuestros crímenes. Con esto está diciendo el profeta que la muerte de Cristo, el sacrificio de Él, es expiatorio por los pecados nuestros. Por eso sufre tal tormento indescriptible. Hay, dijéramos, cierta justicia en esto, porque Cristo no es al momento de morir el inocente, el que no tiene nada que ver con el pecado. No, porque cargó con nuestros pecados. Ciertamente Él es inocente y santísimo, como hemos dicho, pero en ese momento se hace cargo de nuestros crímenes y por nosotros va a sufrir el precio de nuestra condena para obtenernos la libertad de los hijos de Dios. Y por eso el profeta exclama: Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Por eso el sentimiento con el que debemos ver a Cristo crucificado, ante todo, tiene que ser de gratitud. Agradecerle. Lo que Él ha hecho por nosotros no tiene nombre. No vamos a poder ni siquiera comprender nunca la magnitud de la obra del Señor. Hasta que nos salvemos, nos daremos cuenta. Para salvarnos. Y entonces, ¿cómo alguien puede estar obstinado en el pecado viendo lo que el Señor ha sufrido para salvarnos? Y continúa el profeta diciendo: cuando lo maltrataban se humillaba, no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía, no abría la boca. Es el humilde, es el manso, es el santo, el que no pone resistencia, el que muere perdonando a sus ejecutores. Ahora bien, el elogio, por así decir, al siervo de Yahvé, no solo señala el sufrimiento, sino el triunfo también. Por eso, dice el texto, le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. O sea, Dios le va a premiar. Él abraza la muerte libremente. Por eso diríamos, la muerte de Cristo no es un crimen cualquiera, no es un asesinato cualquiera, sino un sacrificio perfecto. Él abraza la muerte para salvarnos. Y en ese sentido, también la Iglesia nos presenta la carta a los Hebreos en el capítulo 4, hablándonos del misterio del sacrificio de Cristo. Hermanos, nos dice, Jesús, Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes
en la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Está diciendo la carta a los Hebreos que Cristo Jesús, al haber muerto por nosotros, se ha constituido en el sumo sacerdote y a la vez el sumo sacrificio, víctima y sacerdote a la vez. Ofrece su cuerpo para salvarnos y está intercediendo por nosotros y se compadece de nosotros porque Él mismo ha sufrido. Nadie puede quejarse ante el Señor diciendo: mira, Señor, cómo estoy sufriendo tanto. Te has olvidado de mí. Eres un ingrato. Me abandonaste. No podemos decir eso aunque estemos sufriendo, porque el sufrimiento nuestro no llegará al nivel del suyo nunca. Y Él está con el que sufre, se compadece y nos comprende, porque Él mismo ha sufrido. Ha sido igual que nosotros, tomó nuestra condición, y una condición humilde, sencilla, de pobre. Igual en todo, menos en el pecado. Eso es. Esto nos da confianza. Y el Santo Evangelio, pues, es de San Juan, la pasión de nuestro Señor Jesús, que como hemos dicho, la conocemos, incluso la leímos el día domingo pasado, el domingo de Ramos, pero que nunca vamos a agotar en su contenido todo lo que significa, lo que el Señor sufrió. No basta leer la pasión, tenemos que hacerla nuestra y efectiva, vivirla. Es nuestra salvación. La Iglesia ha recogido de los distintos evangelios, porque los evangelistas nos narran la pasión de nuestro Señor Jesús, cada uno con sus palabras. Y entonces, cuando los testigos son varios, no tiene que ser el testimonio exactamente igual. Si lo fuera, ya daría lugar al juez de dudar. ¿Por qué están hablando con las mismas palabras? Si cada quien tiene una manera de ver la situación, aunque sea la misma situación, pero y una manera de expresarla. Pues así también los evangelios nos cuentan lo mismo, el mismo hecho, y confirma su veracidad, que las expresiones no son exactamente las mismas, pero sí la misma verdad que atestiguan. Y entonces, viendo la narración en su conjunto, se han sacado todas las palabras que el Señor dijo en la cruz, en el momento de su agonía. Y son 7. Y solemos en este día viernes fijar la mirada en esas 7 palabras. Yo quisiera muy brevemente mencionarlas y fijar la atención en una. La primera es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La segunda: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al buen ladrón que le ha pedido: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La tercera: mujer, allí tienes a tu hijo. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta: tengo sed. La sexta: todo está cumplido. Y la séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7 aparecen, como hemos dicho, en los evangelios. Y cada una es muy significativa y es para hacer una reflexión de cada una. Importante reflexión. Yo solo quiero fijar la atención en la tercera, cuando
viendo a la Santísima Virgen que está al pie de la cruz, el Señor le dice: mujer, allí tienes a tu hijo. ¿Qué significa eso? Dice el evangelista que también estaba San Juan, el mismo San Juan da testimonio, su evangelio, y que acto seguido fijó la mirada del Señor en él y le dijo: hijo, allí tienes a tu madre. ¿Por qué el Señor tiene esta expresión? Pudiera pensarse que es natural que cuando alguien va a morir, le preocupa dejar sola a su mamá. Y si como San Juan, apóstol, era primo del Señor, entonces sobrino de la Santísima Virgen, es como natural de decir: mira, te dejo el cuidado de mi mamá, por favor. Sin embargo, no es así. Si nos fijamos bien, si así fuera, la palabra sería: hijo, he ahí a tu madre. Pero en vez, la palabra ha sido: mujer, he ahí a tu hijo. Esta es la preocupación del Señor. Esta es la primera palabra, es la primera expresión. Y consecuente a esta es la segunda parte: hijo, he ahí a tu madre. Y esto es importante hacerlo notar porque expresa la preocupación del Señor, más que por su madre y por la soledad en que quedaría al morir él. Le preocupa en ese momento de la salvación de la humanidad, le preocupa su discípulo, y en él estamos representados todos. ¿Por qué? Porque aunque Cristo ha muerto y ha pagado el precio de nuestra condena, podemos nosotros condenarnos siempre y no hacer aprecio del sacrificio del Señor. Y entonces, en este momento dolorosísimo, pero al mismo tiempo glorioso de salvación de la humanidad, el Señor nos ha concedido la gracia de engendrarnos como hijos de María. Y María Santísima nos acoge como sus hijos en la sangre de Cristo. Este es el misterio. El Señor sabe que somos débiles y que no podemos avanzar en el camino de la salvación sino con mucha dificultad. Y por eso nos deja a su Santísima Madre. Esa es la preocupación suya en orden de la salvación, porque de eso se trata el sacrificio, del momento trascendente que está viviendo el Señor, la obra salvadora. Santísima Virgen es fuerte, además es la purísima, es la santísima, la llena de gracia. Ella estará siempre con Él y Él con ella. El problema somos nosotros. Y por eso nos deja en manos de María. Y por eso le dice al discípulo: ahí a tu madre, para decir, búscala, acógete a ella. Y dice el evangelista que desde ese momento la llevó a vivir a su casa como madre suya. Ojalá, amadísimos hermanos y hermanas, aprendiéramos esta lección nosotros y aseguraríamos en gran medida nuestra salvación si fuéramos de verdad devotos de María Santísima. Si ocupáramos el puesto de Jesús muy indignamente, pero como hijos suyos también, hijos adoptivos de María, que la invocáramos siempre. Ella, de hecho, estuvo con los apóstoles. Por eso la vemos el día de Pentecostés, orando con los apóstoles y fortaleciéndoles en la fe. Pues también con la iglesia toda. Es madre de la iglesia y es madre de cada uno de nosotros. Bien, amadísimos, con estas ideas, continuemos la celebración, la gran celebración del Tríduo Pascual, suplicando a Dios que el sacrificio de Cristo sea ciertamente
eficaz en orden de salvación para todos, para nosotros y para el mundo entero. Que su sangre sacrosanta sirva para salvación de todos. Que así sea. Vamos ahora a la segunda parte, que es las preces, las oraciones universales. Nos ponemos de pie. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. Al ponernos de rodillas, oramos en silencio por esa intención, esta vez por el Papa. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo José Luis y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados
y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad y caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor
y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los migrantes, nuestros hermanos muy queridos que han partido de su tierra en la búsqueda de seguridad, de un mejor estilo de vida, de mejores condiciones para sus seres queridos, dejando casa, familia, amigo.
y poniéndose en manos de la providencia y de los países hermanos, nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que nadie sea extranjero y nadie sea lejano para recibir ayuda. Mira benignamente a los migrantes, prófugos y exiliados, a los hombres y a los niños segregados, para que a ellos les concedas el regreso a la patria y a nosotros nos des caridad efectiva para no ser indiferentes ante el desplazamiento de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los enfermos de esta pandemia, para que Dios nuestro Señor fortalezca sus cuerpos y espíritus y según su voluntad providentísima queden restablecidos de salud. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela y alivia a tus siervos enfermos, y especialmente a los enfermos de coronavirus, y concede tu poder de sanidad a quienes les ministran en sus necesidades, para que aquellos por quienes se ofrecen nuestras oraciones sean fortalecidos en su debilidad y tengan confianza en tu amoroso cuidado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los difuntos de esta pandemia del COVID-19, para que Dios en su gran bondad y misericordia perdone sus pecados, tome en cuenta sus sufrimientos y les haga llegar a la vida eterna. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos que has llamado de esta vida a tu presencia por el coronavirus. En esta vida les demostraste tu gran amor y ahora que ya están libres de toda preocupación,
concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte y gozar de la luz y de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Llegamos a la adoración de la cruz, que es el rito central de la liturgia de hoy. En esta parte manifestaremos nuestra veneración a la cruz del Señor, en la cual Dios quiso poner la salvación de todos los hombres. Esa cruz santa, de la cual pende el Salvador, es revelación de nuestro destino. Somos vencedores en la victoria de Jesús. Este trono sagrado lo veneramos con profundo respeto, sabiendo que de él brota para nosotros vida en abundancia. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adorémosle. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Y ahora todos hagamos una adoración desde sus lugares a la Santa Cruz. Una cruz él llevó, por amor la cargó, su corona de espinas, su cabeza llevó, lastimó sus rodillas cuando no soportó, qué pesada la cruz que llevó mi Jesús. Al Calvario llegó y el dolor aumentó, cuando un clavo sus manos sin piedad traspasó, sus heridas sangraron, oh qué grande dolor que sufrió mi Jesús esa tarde de amor. Fue una tarde de amor, fue una tarde de dolor. Por mi culpa Jesús tuvo que padecer en la cruz. Él su sangre derramó, cual cordero se entregó, con su vida pagó Jesucristo que nunca pecó. Esa tarde de amor, con su vida pagó
sus amigos se fueron, lo dejaron allí, en la cruz a sufrir, en la cruz a morir. Él los vio con amor a la gente que allá le gritaban que baje si eres Dios en verdad. Y él seguía pensando, les daré salvación, por mi culpa murió esa tarde de amor. Fue una tarde de amor, fue una tarde de dolor. Por mi culpa Jesús tuvo que padecer en la cruz. Él su sangre derramó, cual cordero se entregó, con su vida pagó, Jesucristo que nunca pecó. Esa tarde de amor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para nosotros un motivo de juicio y condena, sino que por tu piedad nos aproveche para defensa del alma y del cuerpo como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Los una palabra tuya. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
lo que has vivido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Murió en la cruz, fue por ti, fue porque te ama. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Vino a la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como Dios. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Vino a la cruz, fue por ti, fue porque te ama. Nadie te ama como Dios, pues nadie te ama como Dios, nadie te ama como Dios. Murió en la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como Dios. Pues nadie te ama como Dios, nadie te ama como Dios. Vino a la cruz, fue por ti, fue porque te ama. Nadie te ama como Dios, pues nadie te ama como Dios, nadie te ama como Dios. Murió en la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como Dios.
mí en su dolor, envió su palabra y su palabra le sanó. Cargó un madero, sufrió mi maldad, murió en el Calvario y por sus llagas me sanó. Hacia ti levanto mis manos, hacia ti levanto mi voz, hacia ti cantaré todos los salmos, hacia ti, Señor, hacia ti levanto mis manos, hacia ti levanto mi voz, hacia ti cantaré todos los salmos, hacia ti, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a hacer una oración sobre el santo pueblo de Dios, sobre ustedes, amadísimos hermanos. No es como todas las celebraciones, porque como hemos dicho, la celebración continúa hasta mañana, pero sí es una oración de bendición. Inclinen su cabeza, por favor, para recibirla. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de la resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Quedamos todos convocados para el día de mañana. Aquí a las 6 de la tarde será la solemne vigilia pascual. Este tiempo es de oración para acompañar al Señor Jesús en su muerte y poder también acompañarlo en su resurrección. Vivamos pues el misterio de Cristo con fe, con humildad, con gratitud en oración.